Muy buenas a todos, os voy a enseñar un olivo que limpié en el curso de poda a mediados de enero. Es decir, estos olivos se podaron el año pasado, es decir, poda gruesa, quitándole madera y dándole caña. Y estos olivos el año pasado metieron mucho ramón y las cabezas se llenaron de vareta, las ramas se llenaron de vareta. Entonces yo lo que quise enseñarle en el curso de poda a los compañeros fue, esta es la poda de invierno, pero que también se puede hacer poda de verano en invierno o se puede hacer una limpia durante la primavera y el invierno. Entonces quiero que veáis un olivo limpio, la respuesta que ha tenido, y un olivo sucio del año pasado, la respuesta que ha tenido. Ya no tiene nada que ver solo con la respuesta vegetal de la planta. Tiene mucho que ver después que cuando vayamos al invierno a podar un olivo no es lo mismo perder 10 minutos limpiando el olivo que ya un olivo limpio donde lo que tiene que hacer es quitarle el pedazo, la mitad del cruzado o echarle la rama en el caso que lo necesite, ¿no? Te lo enseño en este vídeo. Finca Olivar Secano Picual, provincia de Jaén, ¿vale? Ecológico, no lo he dicho. Este olivo se limpió por mí mediados de enero en el curso de poda del método 80-20 del programa de asesoramiento a distancia. Tengo una foto aquí, que la pondré ahora aquí para que veáis que lo estuvimos limpiando. No sé si me pongo más lejos para que se vea mejor, ¿vale? Estos olivos el año pasado estaban amarillos cuando los cogimos nosotros, ¿vale? Fijaros ahora el aspecto que tiene. Y eso es un olivo podado por la misma empresa del año pasado, pero sin limpiar. Y ahora os voy a enseñar. ¿En qué consiste la limpia que yo le hice? Pues bien, yo me metí en el olivo y como el año pasado no le limpiaron bien las cabezas del todo, había muchas varetas gordas, aquí las tenéis, le hice cortes atusados y le limpié las cabezas, ¿vale? Luego las ramas también se las limpié un poquito, le dejé las varetas finas y le quité las gordas, el corte de vida se lo dejé para que desarrollase, ahí veis que le he dejado las varetas tapando ahí, y aquí veis que le he dejado las varetas tapando también ahí. ¿La limpia en qué consistió? Limpio la cabeza, le dejo una cuarta desde la cabeza a la rama sin varetas de ningún tipo, ahí lo podéis ver también, pero el olivo se tiene que quedar vestido y servido, ¿vale? Es decir, el olivo tiene que estar con su ramón, que no haya contacto entre las ramas y servidito. Este olivar se limpió el año pasado, se podó el año pasado fue nefasto aquí de lluvia, con lo cual lo que metió el olivo fue gracias a la poda, al abonado, al haberle quitado más o menos la hierba, porque tampoco se le quitó demasiado bien, pero ya veis que metió bastante. Entonces nosotros este año, como estábamos enforrajados de las cabezas, le dije a los compañeros, ¿queréis ver cómo se debe de limpiar un olivo y cómo debe de quedar perfectamente definido? A mí me enseñó mi abuelo que las ramas en la poda deben quedarse perfectamente definidas, es decir, tú tienes que ver una rama perfecta, otra rama perfecta, ¿veis? Ahí hay hueco entre las ramas, eso estaba lleno de varetas, ya podéis ver cómo estaba de varetas, pues se ha limpiado todo, ¿veis? Le hemos dado sitio a las ramas, ¿vale? Aquí lo podéis ver. ¿Ves? Corte de vida, ese, ramas nuevas, que eso habrá que ir haciéndole sitio, esa rama vieja es la próxima que irá de viaje, cuando tengamos aquel corte de vida criado, veis los tallos tan grandísimos que tiene, veis el desarrollo vegetativo, estos son llamas de madera, ahí veis el desarrollo vegetativo y ahí veis el desarrollo de la flor, ¿vale? Ahí tenéis, mirad qué flor gorda y larga. Esta flor va como 20 días atrasada con respecto a Córdoba y bastante, y casi un mes con respecto a Sevilla, Huelva, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hoy estamos, por aclararlo, día 22 de marzo del año 2024. Fijaros qué crecimientos tienen estas renovaciones secundarias o auxiliares. Ahí tenéis la brotación del olivo. ¿Por qué se limpian las cabezas y no se dejan sucias? Porque lógicamente las cabezas tienen... ¿Por qué los chupones se ponen tan gordos y tan vigorosos y tan verticales? Porque tienen preferencia a la hora del consumo de savia. Entonces, si nosotros le damos preferencia a esos chupones de la cabeza, ¿qué es lo que ocurre en las ramas productivas, como son estas? Pues que pierden vigor. Pierden vigor porque el vigor que tendría que estar llegando a esta rama se lo está comiendo a las varetas de allí. El vigor que tenía que estar llegando a esta rama, que es donde yo tengo la fruta, donde voy a tener la aceituna, se lo está comiendo los chupones de la cabeza. Si yo me voy a el olivo de al lado, por ejemplo este mismo, yo veo que ya los centros no, están completamente sucios del año pasado. Ahí veo un chupón vertical que no se quitó el año pasado, bastante grande, y veo pues que el desarrollo vegetativo que tiene la planta, aunque sigue siendo buena,
pero no es un desarrollo vegetativo tampoco tremendo. Fijaros que yo me meto dentro, estas varetas, fijaros el desarrollo que tiene tan bueno. ¿Por qué? Porque están con preferencia de savia, fijaros el crecimiento que tiene, fijaros qué pedazo de chupón le dejaron aquí. Ese chupón es el que se está llevando el beneficio de la rama, en lugar de aquellas puntas, que es quien se lo tiene que llevar. Voy a intentar traérmelo para verlo de cerca. ¿Veis? Hasta cariosis tiene, de la fuerza que tiene el chupón. Y aquí en esta cabeza, pues fijaros, la cabeza está completamente sucia. Y eso está sucio, se le hizo un corte de vida ahí. Ese corte de vida, pues habría que limpiarlo un poco, sobre todo quitarle las cabezas, la vareta de aquí arriba, y quitarle todos estos varetones grandísimos que se están comiendo las ramas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Si yo miro cómo estaba aquella rama y miro cómo está esta, pues fijaros que tiene una brotación mucho más atrasada, que no significa que el olivo no vaya a tener cosecha. Ojo, tendrá cosecha, pero la brotación es mucho más pequeña y mucho más... fijaros que aquí también, que es una espigueta con más vigor, no tiene tampoco un desarrollo bueno. Es decir, no es que no tenga un desarrollo bueno, tiene un desarrollo bueno, porque la finca, fijaros, el olivar está precioso, pero si le limpiamos esas cabezas, la primera subida de savia de la primavera que le viene a la cabeza, no se la llevan las varetas de la cabeza, se lo llevan los fruteros. Entonces, por eso, mi abuelo decía que los olivos tienen que ser cortados y limpios. Los olivos tienen que estar limpios. Y hay otro refrán que dice, la aceitunilla está en la chilla, o en la chilla está la aceitunilla. Es decir, que hay que limpiar esto. ¿Veis? La diferencia entre este olivo y en aquel. En esta finca hemos terminado ya de podar, y lo que vamos a hacer es poner una cuadrilla a limpiar pues las cabezas, para que el año que viene, cuando le toque poda, que a lo mejor seguramente ni se poden, porque están todavía chicos para lo que este marco de plantación permite, pues a lo mejor se quedan podados ahora entre la primavera y el verano. Porque ojo, yo siempre digo que la poda tiene que ser en invierno, pero es la poda de invierno. La poda de verano se puede hacer durante la primavera. Yo no toco los olivos en floración, y hay que hacerla, es decir, menos en floración se puede hacer durante todo el año. Por tanto, lo que vamos a hacer es eso, limpiar todas esas cabezas sucias y darle vigor a las partes fruteras de los árboles.